En medio del fragor de la batalla, esas fueron sus últimas palabras. Luego del éxito del combate, el alto mando se reunió para discutir cuál sería la versión oficial de las últimas palabras del sargento. Un joven coronel propuso que se publique como "muero contento, la lucha por la emancipación continúa". Se abrió un profundo debate y enseguida fue desechada porque tenía un ligero tufillo contestatario que podía ser mal interpretado por las generaciones futuras. Un joven capitán propuso: "Muero contento, la revolución sigue en pie". Rápidamente se alzaron voces de protesta porque eso podía ser muy mal interpretado los días próximos. Se hizo la noche, comenzó a transcurrir la madrugada y el debate continuaba muy enfervorizado. Alguno propuso: "Mi muerte no es inútil, mis banderas están en pie". Otro propuso: "Esta lucha no termina conmigo, muchos más me seguirán". El debate continuaba y se desechaban propuestas, hasta que, al llegar a las primeras horas del día, finalmente se alcanzó el consenso y se dio a conocer la versión oficial. La versión oficial fue aunando criterios, planteando algo que tenga poco que ver con lo ideológico y que solo afectara al pasado. Finalmente se llamó a la prensa y se dio a conocer el parte oficial. Las últimas palabras del sargento fueron: "Muero contento, hemos batido al enemigo". Estas versiones oficiales cotidianamente hacen que los trabajadores de prensa nos encontremos frente a numerosas contradicciones y nos preguntemos continuamente si lo que informamos es la verdad, una media verdad, o es simplemente una deformación de la verdad. Todos, el hombre, desde sus primeros momentos de conscientes, siempre tuvo un otro yo con el cual compartió razonamientos, reflexiones, analizaba sus actuaciones, su punto de vista, las decisiones tomadas. Y el periodista permanentemente vive en ese cuestionamiento de su labor profesional y se encuentra que muchas veces esa labor no es satisfactoria, no lo satisface, y no es por casualidad que muchas veces los trabajadores de prensa viven a merced del estrés y de otras enfermedades profesionales que han sido calificadas así últimamente. Alacrán surge en este espacio de preguntas, interrogantes, contradicciones e insatisfacciones. Empezó tal vez intentando esta matriz de la cual partía, que era el punto de partida de ser periodista y donde no estaban claramente delimitados los terrenos. Empezó como un corresponsal que trataba de pintar la realidad desde un punto de vista que tal vez el periodista no lo podía pintar.
actuó como esta realidad que nos tocaba vivir en Tierra del Fuego, que era una materia prima permanente para la ficción, donde la realidad parecía que se nos ofrecía de una manera absurda, donde los periodistas permanentemente nos encontrábamos con el doble discurso, con la doble moral. Cuando podíamos conversar con los referentes del poder, nos encontrábamos con un discurso antes y después de que se encendían los micrófonos. Los políticos ensayaban algún tipo de preparación actoral para salir a dar a conocer sus puntos de vista y sus resoluciones o concreciones. El discurso era necesario pintarlo de algún tipo de dramatismo para que trate de ser más convincente. Esta realidad originó también que Alacrán se propusiera desarrollar relatos de ficción. Pero Alacrán empezó a tomar cada vez más distancia del periodista del que partía y empezó a alcanzar una dimensión que acompañaba a la de su propia sombra. Desarrolló también charlas de café, donde los ciudadanos reunidos en informales mesas de café podían expresar su desencanto, su indignación, su bronca frente a la distancia entre lo prometido y lo cumplido. Y finalmente tomó más distancia todavía y se autoproclamó el primer monologador oficial fueguino. Incursionó por los despachos públicos, irreverentemente trató a los que ocupaban el poder, pintó esa situación de adicción a las alfombras que generaban un cierto encandilamiento de parte de los funcionarios, los sillones con los cuales querían atornillarse. Y ese monologador intentó abrir un canal de diálogo con la ciudadanía que le permitiera tal vez contribuir con esa conciencia promedio que hacía falta transformar. La realidad fueguina fue abundante en el suministro de materia prima para estos monólogos. Y la imaginación se encontraba que no tenía límites para desarrollarse. De alguna manera, el monologador Alacrán intentó y se sintió mucho más próximo al hombre común, al hombre que necesariamente dependía y vivía de su trabajo, de su labor, de su esfuerzo, de sus aspiraciones, que de ese funcionario encandilado por las alfombras y los sillones. A él se dirigió e intentó, con ironía, con humor, con la desmitificación de la política, intentar que esa irreverencia que personificaba Alacrán pueda ser también una forma de expresión popular, donde la distancia entre el que ocupa la responsabilidad, entre el representante y el representado, sea cada vez más corta. Esta realidad aportó innumerables elementos de imaginación y creación. Y también es el deseo
de que el futuro achique cada vez más las perspectivas y las posibilidades de que surjan otros monologadores y tal vez que no haga falta que aparezca otro Alacrán. Este es el libro que presentamos hoy. Un testimonio retrospectivo de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, visto de una manera irónica, en la cual posiblemente cuando se comparta esas páginas podamos encontrarnos con innumerables cantidades de sorpresas, de cuestiones que en un momento las teníamos como sabidas y que tal vez fueron quedando progresivamente en el olvido. Alacrán sale a la luz pública y en este momento de salir a la luz pública es también el momento de su despedida. Y en el momento de su despedida confía en que aquellos que fueron destinatarios de tantas ironías y tantas crudas realidades puedan de alguna manera asumir el mensaje que se le emitió. Eso es lo que se propone humildemente este lanzamiento de Alacrán con formato de libro. No hay mucho más que decir después de estas palabras, pero sí rebobinar un poquito y recordemos juntos. Dice la historia que allá donde comienzan los Andes, al norte de Sudamérica, en la margen oriental de la cordillera colombiana, habitó una comunidad que se llamaban los jíbaros. Bueno, estos jíbaros tenían una habilidad que era la de reducir cráneos, achicar cabezas. Nosotros vemos en esta platea muchos amigos que hoy han confluido para despedir a quien nace y muere en un mismo momento, Alacrán. Es el hola y chao. Pero todos estos amigos que se suman hoy para despedir a Alacrán de la luz pública, como él lo ha dicho, yo creo que somos sobrevivientes de aquellos jíbaros y aquí estamos, con nuestra cabeza en tamaño natural. Nuestras cabezas no pudieron ser achicadas del todo, tal vez un poquito. Dentro de estos amigos que hoy se suman para despedir a Alacrán, traen un mensaje que no va a ser hablado, sino cantado. Yo vengo a ofrecer mi libertad, propuso Alacrán, pero hay un juramento. Todo cambia en esta vida. Esperemos que sea para bien. Con ustedes, Canto Horaria.
hemos sido convocados por Bernardo y nos sentimos como honrados. A Oscar Domingo Gutiérrez, quien les habla. Yo debo hacer la aclaración de que el hecho de haber compartido durante 8 años emisiones radiales y escribiendo desde Ojo, Bajo el asfalto, Historias ocultas de Río Grande, Al lado del camino o en Ojo, hemos compartido con Alacrán, el telón se ha corrido y ya sabemos quién es ahora. Y eso ha generado un afecto muy grande. Por eso yo le puedo decir mucha suerte, Alacrán, hermano Bernardo. Y nada más que ese mérito me asiste para estar compartiendo esta mesa. Es ampliar un poco el temario de quién es Alacrán, y yo en especial me voy a dedicar a abordar el género tan difícil que ha abordado Alacrán, con abundante materia prima dentro de lo que conocemos como fauna autóctona. ¿Y en qué se ha basado Alacrán en sus monólogos, diálogos con sus personajes de fantasía o no? En la ironía, fundamentalmente, y en el humor. La ironía decimos que es la hija menor del cinismo. Por decirlo de otra manera, es la forma inteligente del cinismo, ya que este es más cruel y desnudo. Ejemplo de este género, ustedes lo tienen muy presentes en un programa de televisión, CQC, Caiga quien caiga, aborda la misma línea. También Crónicas Marcianas. Y por cierto, los monólogos de Alacrán. El monólogo de Alacrán. Incomprensiones del primer mundo. Hola, Lambert. ¿Recibió la nota que me pidió? Claro que la recibí, pero estoy recaliente, como dicen ustedes. Está llena de contradicciones y no entiendo nada. Usted me había pedido un informe de coyuntura sobre Tierra del Fuego y traté de ser lo más claro posible. Escúcheme. Me escribe que el gobierno no se cansa de acusar a los que estuvieron antes de negociados, fraudes, despilfarros, etc. ¿Y cómo puede ser que ni me nombre a un solo procesado, condenado o prófugo? No se le puede escapar una cosa así. Pero no hay ninguno. ¿Cómo que no hay ninguno? No puede ser. ¿Qué dice el gobernador cuando le preguntan cómo explica semejante contradicción? Dice que está todo en manos de la justicia. Hablando de la justicia, ¿cómo se explica que está todo en manos de los jueces y se jubila toda la plana mayor judicial? ¿Quién va a investigar entonces? Bueno, acá hay muchos que no encontramos explicación, pero así son las cosas. Entonces es el reino de la impunidad. Me imagino que los fueguinos van a salir a la calle en cualquier momento y van a exigir que se restablezca el Estado de Derecho. Otra cuestión que no se entiende en el artículo es que se habla de una crisis terminal y se jubilan los jueces con sueldo de $10.000. Mire, si publico la nota, los lectores me van a exigir explicaciones que no voy a poder dar. Tantas contradicciones hacen insostenible cualquier argumento. Me imagino que allá pasará lo mismo con los lectores de los diarios. Acá son mucho más tolerantes. Cuando escribía, pensaba que los parisinos no iban a entender lo que pasa en Tierra del Fuego. Traté de explicarlo con sencillez, pero no es fácil. Lo más grave es que usted me plantea que casi todos los principales puestos de poder están en manos de sindicalistas. Manfretrotti, Chamacolo, Ruin o algo así. ¿Cómo se va a entender que los sindicalistas no formaron un gobierno obrero? Que no tomaron medidas en contra del capital y a favor de sus representados. ¿Cómo llegará a entenderse que son los que atacaron a sus propios compañeros descontándole el 30% del sueldo? ¿Cómo explico que una dirigente del gremio docente estuvo enfrentada con sus colegas durante 57 días de paro y una huelga de hambre y no renunció y encima les prohíbe criticar al gobierno? Y para colmo, ahora me dice que el dirigente metalúrgico Marcelo Soso también es funcionario del gobierno. Acaban a pensar que hay una revolución y la están tratando de disimular. Vea, Lambert, muchas cosas no se me ocurren. Me pidió una nota de 4.000 caracteres y yo la hice. Traté de explicar la situación fueguina en los primeros 6 meses del gobierno justicialista, pero existen muchas paradojas.
Lo único que puedo proponerle es sacar una serie de notas para que los lectores puedan comprender algo. Podría ser, pero para entender ese berenjenal tendría que dedicarle varias ediciones completas. Me imagino cientos de cartas de lectores, el teléfono al rojo vivo, y que tenga que ocultarme porque no voy a poder dar explicaciones. Nunca me encontré en una situación así. Estoy tan deprimido que me voy a caminar por los Campos Elíseos y los puentes del Sena, a tomar algo y distraerme. Tantas contradicciones me resultan insalubres. Adiós. Publicado en la edición número 12 de la revista Ojo, Periodismo, del 25 de agosto del 2000. Bin Laden invierte en Tierra del Fuego. Desde los últimos meses comenzaron a percibirse las necesidades del oficialismo de concretar alguna inversión de todas las prometidas en los últimos 3 años. Por distintos motivos se habían esfumado los innumerables y apresurados anuncios de inversiones en gas, petroquímica, petróleo, pesca y aluminio. La urgencia era impostergable para las necesidades políticas de reelección de Carlos Morfatuti. En una reunión de la cúpula política, integrada por sus militantes Daniel Mariole, Alberto Rebana, Daniel Faisán y Rubén Chito, decidieron aprobar la propuesta de Bin Laden, que hizo llegar en un vuelo especial sin escalas arribando a Ushuaia desde las montañas afganas. En una conferencia de prensa, todos los dirigentes se expusieron sobre el proyecto ataviados con gorros y remeras con el logo de Qaeda, la marca que llevarán los aviones tipo Boeing 757 que comenzarán a producirse en las proximidades del Cabo Domingo. La euforia del oficialismo era comprensible. Todas las encuestas indicaban que Río Grande se había pasado en bloque a la oposición. Las razones que dieron los encuestadores indicaban que la frustración era enorme, que los índices de desocupación que bordeaban el 40% y por los proyectos de inversión anunciados con bombos y platillos que fueron quedando en el olvido. En ese sentido, la inversión de Bin Laden fue considerada como salvadora, dado que prometía ocupación para unos 3.000 operarios y técnicos. La escenografía elegida en la conferencia de prensa recordaba a una campaña electoral reciente cuando el postulado Daniel Mariole había ostentado como sponsor a la multinacional Shell. Morfatuti informó que se le había cedido mediante el decreto 1369 un extenso predio y que también se otorgaban los requerimientos exigidos por el musulmán para instalar la planta industrial. Los puntos del convenio establecían, entre otros ítems, que el Estado no podía fiscalizar las actividades que se desarrollarían en el lugar, que a 1 kilómetro a la redonda ninguna persona ajena al proyecto podría circular, que todos los caminos existentes o futuros deberían ser de libre tránsito para los acreditados por la empresa y que estos últimos tendrían la posibilidad de ingresar el equipaje en forma ilimitada, ya que será considerado como valija diplomática. Los ciudadanos riograndenses en un primer momento calificaron al anuncio como un nuevo verso, pero a medida que avanzaban las obras, comenzaron desesperadamente a hacer los trámites para ser empadronados y convertirse en empleados de Qaeda. En su afán por conseguir empleo, algunos comenzaban a lucir remeras y buzos celestes con leyendas en árabe favorables a Bin Laden. Una de las importadoras locales se comunicó directamente con Kabul y logró la exclusividad de la introducción a Tierra del Fuego de remeras, buzos, camperas, gorros, borceguíes, muñequeras y guantes con el logo de Qaeda. Una imagen con una persona con ametralladora rodeada de cartuchos dinamita sostenida por 2 dedos en B. Fue publicado en la edición número 19 de la revista Ojo de 2 de octubre de 2001. ¿Qué lo parió? Bueno, la primera vez que escuché esta palabra en un escenario, y esto es un escenario, la escuché a partir de una queja de Luisa Cañizares en la Casa de la Cultura, cuando la Casa de la Cultura de Río Grande tenía tan solo algunas semanas de vida y ella llegó para participar de un espectáculo de homenaje a García Lorca. Para mí Eloísa Cañizares siempre había sido una actriz de reparto y a mí siempre me encantaron los actores de reparto. El problema de Eloísa en aquel momento fue que ella pretendió retirarse del escenario en cierto momento donde todo estaba combinado como para que se apagaran las luces, alguien retirara
una mesa que había allí, colocara otro aspecto escenográfico muy simbólico y ella volviera con otra indumentaria. Ella representaba una de las tantas mujeres que también construyó en su identidad Federico García Lorca. El problema es que no todo estuvo tan bien coordinado, entonces llegado el momento, Eloísa se retiró hacia el lugar donde tenía que estar, pero la mesa invisible dentro de la oscuridad estaba allí y ella golpeó con su cintura. El grito de Eloísa no pudo ser otro que ¡ay, que lo parió! El problema es que tenía amplificación, para el caso que no sé cómo se lograba, y por aquellos tiempos no estábamos muy acostumbrados a las malas palabras. Menos de los actores, estamos hablando de años 1986, sería aproximadamente, Carlos, ¿no? Sí, 87, 1987. El tema es que ella a partir de ese que lo parió tuvo que construir toda una serie de parlamentos recitando algunos poemas de García Lorca hasta que alguien desde las penumbras cumplió con el cometido que tenía que realizar. A mí siempre me atrajeron de manera particular los actores de reparto y Alacrán era el actor de reparto. Enojo Periodismo era el actor de reparto de los sábados, cuando tenía la oportunidad de escucharlo, porque con Bernardo nos superponíamos en los horarios. Él estaba con su programa en una radio, yo estaba con mi programa en otra, pero siempre existía la factibilidad de situarme dentro de esa representación. Y hoy por hoy vengo a descubrir, con esta gestación que ha sido prolongada en algunos meses, de que Alacrán y Bernardo son lo mismo, de que el director y el actor de reparto tienen la misma carnadura y las mismas responsabilidades, y que sus pequeños parlamentos son en realidad el comentario editorial que ha sustentado al Ojo durante todos estos años. Siempre me preguntaba yo quién sería Alacrán. Como uno es fueguino y tiene ciertas obsesiones de fueguino, viene y se pregunta ¿de dónde habrá salido esta identificación con este bichito que afortunadamente no lo tenemos en la Tierra del Fuego, este alacrán, ¿no? Aunque después uno descubrió que tenía cierta utilidad. O sea, como alacrán en los lugares húmedos que existen en nuestras viviendas hubiera sido una presencia lamentable, pero como alacrán dentro del ámbito periodístico gestado por Bernardo Beckler era realmente útil. Entonces uno se preguntaba ¿por qué este tema de Alacrán? Yo estudié en La Plata durante muchos años y era como un lugar común, por los años 70, que cada tanto tiempo aparecía un alacrán por la zona de los hornos. Entonces eso conmocionaba al periodismo de aquel entonces de la misma manera que nos conmocionaban los platillos voladores. Cuando había algún problema realmente serio en el país aparecía un platillo volador y todos hablábamos de los platillos voladores. Menos en La Plata, porque en La Plata cuando había algún problema aparecía un alacrán en la zona de los hornos y todos hablábamos del alacrán o del escorpión de los hornos, y se llamaba a la gente muy entendida en museo y todos daban su tipo de explicaciones y siempre había alguien que se estaba por morir y no se moría nadie, hasta que terminaba en la situación de tensión. Indudablemente que la situación de tensión que hemos vivido en la Tierra del Fuego ha dado pie como para que este alacrán no tenga una aparición esporádica, sino una aparición continua durante los últimos 5 años. ¿5, 8? 5 años. 5 años. Así que desde ese punto de vista, este alacrán está plenamente justificado para nuestras necesidades. Por otra parte, ¿qué otro alacrán conocí yo? En una época era muy aficionado al boxeo, recuerdo al mexicano Efrén Alacrán Torres, que era una de esas alimañas latinoamericanas que venían tratando de despojar los méritos imperiales que siempre hemos tenido los argentinos. Se nos quiso arrebatar un título de campeón mundial, vulnerando el vigor y la capacidad de uno de nuestros campeones también de aquellos años 60. Pero hace unos días conversando con una vecina de Río Grande, con doña Mico Andrade, y un poco porque yo también estaba preocupado en saber qué podía llegar a decir esta noche, entonces uno tiene sus confidentes o la gente que le ejerce cierta autoridad intelectual sobre las cosas que dice, y ella es una suerte de gurú.
Me dice doña Meco, dice, yo conocí a uno que le decían el alacrán. ¿Y cuándo lo conoció doña Meco? Me dice, mire, acá había uno que trabajaba en la Anónima. ¿Y eso cuándo fue? Dice, yo creo que ya se había ido Trejo. Trejo no estaba más, pero estaba el alacrán. ¿Y por qué le llamaban el alacrán? El alacrán trabajaba en el sector de la tienda. ¿Y qué era lo que hacía en el sector de la tienda? Y se fue la época de la zona franca. Y ahí lo conoció el alacrán. Sí, dice, la conocimos yo, dice, y todas las mujeres de Río Grande prácticamente. ¿Y por qué, Meco? Dice, no, dice, lo que pasa es que en aquella época, cuando comenzó este tema de la zona franca, comenzó a llegar mucha ropa interior importada. Y el tema era que ninguna de las chicas que trabajaba como dependiente en la Anónima se quería hacer cargo de eso, de andar mostrando corpiños, combinaciones, bombachas o algo por el estilo, ni siquiera otras mujeres. Tampoco se le había ocurrido hacer un espacio reservado donde nadie pudiera verlo. Ustedes se deben imaginar cómo eran los almacenes en aquella época, que era un mostrador largo, con toda la mercadería puesta del otro lado, la gente no tenía acceso a ello, uno tenía que pedir. Entonces uno imaginaría cuál sería la conducta de la señora, que tendría que decir, muéstreme eso que está allá, que por otra parte estaba guardado. Entonces, no pudiendo encontrar una persona del sexo femenino que se encargara de la sección lencería, buscaron a alguien que se pareciera. Y lo trajeron a Lucho, ¿no? Que Lucho vino de la zona de Gaiman, por ahí, no sé, era medio galés Lucho. Entonces tenía todo eso, era rubio, de ojos celeste, y siempre demostrador de por medio con las chicas. Y los celos de la población masculina de aquel entonces identificaron de inmediato las cualidades de Lucho y le pusieron de nombre alacrán, porque mataba con la cola. Con esto dejamos por sentado de que este alacrán no es el primero, porque es algo que siempre pasa en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, cuando nosotros comenzamos con alguien, siempre aparece alguien que se recuerda y dice, no, pero ya hubo otro que hizo esto con anterioridad. En materia periodística, prácticamente nuestro nacimiento es del año 1946, cuando el día 26 de septiembre sale el primer periódico de Río Grande, que se llamaba La Verdad. Pequeño objetivo que se pusieron los periodistas aquellos días, o sea, alcanzar la verdad, poner la verdad en la calle. Pero el problema era generar algún tipo de interés dentro de la población que escapara a la simple enumeración de quién nacía, quién se moría, la gente que viajaba, la gente que llegaba y la rifa que estaba organizando el club para que surgieran mejores carnavales o mejor 18 de septiembre. La fiesta venidera. Entonces, el primer recurso, y en aquellas épocas en las cuales el periodismo debía trabajar con gran cautela, más en los territorios nacionales, fue llamarlo al cura. Entonces, en aquella época estaba en Río Grande el padre Méndez, como cura párroco, del cual se conocía ciertos antecedentes periodísticos porque solía hablar por LU12, la radio de Río Gallegos, y daba sus sermones de tono moralizante. Entonces lo llamaron al padre Méndez, y el padre Méndez escribió algunos comentarios en el diario en razón de cosas que en el pueblo ocurrían y que no estaban bien. Digamos que en aquella época la costumbre del periodismo era criticar lo malo que hacía el pueblo y no sus autoridades, cosa que por otra parte ha sido una característica del clero a lo largo de su historia. Y que no les ha ido mal porque tiene una historia más larga que el periodismo. El hecho es que el padre Méndez, que al poco tiempo sería integrante de la Comisión de Fomento de Río Grande, hizo rápida carrera política, es decir, pasó del púlpito al periodismo y de ahí a la función pública, aún vistiendo hábitos, comenzó a escribir con un seudónimo que era Juan Pueblo Fueguino. Y Juan Pueblo Fueguino le daba sin asco a la gente de Río Grande, sus hábitos, sus costumbres, todas las cuestiones que él a lo mejor obtenía, no digo yo de los secretos de confesión. Pero en un pueblo como este uno basta que se pare en la esquina y al rato todo el drama social desfila delante de uno. Somos transparentes en ese sentido, ¿no?
siempre lo hemos sido, debe ser por el viento, no sé. El tema del padre Méndez es que si seguía la cosa así, con un solo perfil, ya había gente que no quería comprar el periódico porque siempre le estaban dando como tal. Entonces se les ocurrió buscar a alguien que escribiera contra el cura. En primer lugar, trataron de buscarlo por ciertos sectores contestatarios que los habían. No hay que olvidarse que durante mucho tiempo este lugar fue reducto de gente que venía con ideas extrañas de otros lugares, que si bien no las podía manifestar plenamente en un primer momento, sí trataba de convencer y adoctrinar a otros sobre las bondades de su ideario social. Pero eso es una cuestión bastante difícil y riesgosa para el periodismo de aquella época, más para estos dos españoles que habían sido los pioneros en Río Grande, uno era Higinio Fernández y otro Eloy Vega, que trajeron su periódico de Puerto Deseado, donde probablemente llegaron corridos, como solía llegar la gente por aquella época. Entonces conversaron con otro connacional suyo, que era don Juan Muñiz. Don Juan Muñiz era contador de la firma de los Menéndez, así que era más o menos del mismo riñón que el padre Méndez. Y curiosamente eran todos españoles. Padre Méndez, Eloy Vega, Higinio Fernández, y ahora teníamos a Juan Muñiz. Creo que uno era gallego, el otro asturiano, el otro catalán, no sé. Cada uno tendría su motivo de rivalidad por aquellas épocas. Lo cierto es que don Juan Muñiz comenzó a escribir en el periódico con otro seudónimo, y el seudónimo era Perico. Y solía escribir una serie de cartas a las cuales contestaba Juan Pablo Fueguino. Juan Pablo Fueguino tenía su columna ya habitual y venía Perico y decía: a Juan Pablo Fueguino, Perico su sobrino. Y Perico tenía las razones más absurdas y más imaginativas que se podía llegar a imaginar uno en aquel momento como para intrigar en el caso. El problema fue el padre Méndez, o sea, el padre Méndez se puso en campaña de inmediato, activó todos los servicios de inteligencia del pueblo con la finalidad de saber quién era este Perico, que además era sobrino de él, que sabía tanto acerca de las cosas que él decía y que tenía argumentos tan simples y tan convincentes. Entonces activó todos los mecanismos posibles y no dio lugar a ninguna respuesta. Llegó a amenazar a los dueños del periódico de que no iba a escribir más en él si no sabía quién era el que le estaba retrucando. Y finalmente en algún momento lo mandaron a llamar y se fue de nuestra localidad para ya nunca más volver. Y con la desaparición de Juan Pablo Fueguino también desapareció Perico, su sobrino. Pero lo hizo sin ceremonias de despedida como son las que estamos compartiendo en el día de hoy. Se cuenta así que en algún momento don Jacinto Puigdemont, que era un catalán muy pintoresco que pobló la estancia La Catalana, en la zona de Río Grande, le fue a hablar a don Juan Muñiz y le dice: tú eres Perico. Y entonces el otro dice: pero ¿de dónde sacas eso?, le había dicho don Juan. Y le dice: porque has escrito majada, no has escrito pipio. Entonces él había estudiado de que realmente don Juan Muñiz estaba todavía muy armado de ese lenguaje muy académico y no entraba en los usos comunes, en los cuales sí entraba el cura. Indudablemente el cura escribía como escribía el pueblo. Esta situación de la necesidad de escribir con seudónimo se ha venido repitiendo a lo largo del pueblo, y creo que te da toda esa libertad que en algún momento señalaba Bernardo, te conduce a senderos expresivos que no son los cotidianos. Yo creo que Bernardo no habría podido vivir todos estos años sin la ayuda espiritual y el espaldarazo, el sponsor que ha sido Alacrán, para numerosos estados de ánimo que son difíciles dentro de la labor periodística, sobre todo si tenemos en cuenta que los que leímos los primeros números de Ojo Fueguino veíamos que había un staff, y los que estamos leyendo los últimos vemos que es una brega quijotesca encarada por muy pocos personajes, uno de los cuales ya se fue. Alacrán encima le dejó los libros, ahora tiene que venderlos,
para pagarle a la imprenta. Así que imaginamos cuál es la situación bastante compleja en la cual él se encuentra. Uno lamenta con este andar de que a lo largo de la historia han habido otros personajes que han escrito dentro del periodismo fueguino con seudónimo y que no han hecho las aclaraciones del caso, y uno se pregunta todavía quiénes fueron. ¿Quién fue, por ejemplo, Omar 22 en algún momento? ¿Quién fue en algún otro El Balazo? Y no hay nadie que lo sepa. Los que eran sospechosos de haber escrito esto se han muerto y se han ido con su silencio a la tumba, cosa que en este caso lo tenemos resguardado. Uno se pregunta ¿por qué alguien que guardó un secreto durante tanto tiempo termina por develarlo? Como en el caso de Bernardo. Y a mí se me ocurre que es necesario. O sea, que es necesario en cierto momento quien guarda un secreto terminar con el secreto para que realmente uno rejuvenezca en ciertas cuestiones, en ciertos compromisos. Lo otro que podría haber ocurrido es que se haya presentado Alacrán y que nos haya dicho que realmente el que no existe es Bernardo Becker. Cosa que me hubiera dejado mucho más tranquilo. De todas maneras, yo me acuerdo de una historia que una vez me contaron. Dice que un barco se hunde, el barco es un transatlántico, imaginemos tipo Titanic, ¿no? Entonces viajaban muchísimas personas y se salvan nada más que dos. O sea, se salva la vedette principal de un elenco de coristas que viajaba de Francia a uno de nuestros países americanos, y se salva por otra parte un conscripto de la Armada Argentina que estaba brindando servicios en una embarcación nuestra, tal vez la fragata Sarmiento, que daba la vuelta por el mundo, y que como andaba con serios problemas de salud, tal vez terminales ellos, lo enviaron de regreso en el primer barco de línea que venía hacia estas latitudes, con la finalidad de dar por terminado su servicio militar obligatorio. Toca la desgracia de que este barco se hunde y que van a parar a una isla del Caribe, en este caso una isla pequeña del Caribe que no estaba registrada en ninguno de los mapas. La vedette principal de este elenco francés, un poco por el tema que usted trajo francés ahí hace un rato, y marinerito con un diagnóstico terminal. Así que imagínense la vida que llevaba la vedette con el marinerito nuestro de aquel entonces. La conscripción, ¿se acuerdan? Se hacía a los 20 años. Entonces, en medio de la situación de plano afectivo que vivían ambos, hay un día que ven flotar una botella con un mensaje adentro. Entonces ambos, el hombre y la mujer, acuden hacia la botella porque era la única señal que les llegaba al mundo civilizado. Y proceden a abrir la botella. Lo primero que hace el muchacho es sacar el corcho. Lo primero que hace la chica es romper la botella y pues se pone a leer la carta, conmovida por el mensaje de otro náufrago. Y en cambio el marinerito lo que hace es se acerca a la fogata que tenían encendida, quema el corcho y le toma el rostro a la chica esta que estaba llena de lágrimas, le pinta unos bigotes así, le pinta una barba. La otra no entendía nada de lo que pasaba, y entonces se acerca al oído y le dice: me estoy acostando con una franchuta. Bueno, eso tal vez forma parte del ser nacional. En cierto momento, de nada vale mantener ciertos secretos, ciertos placeres, si no tenemos la posibilidad de confiarlos a alguien, por lo menos. Nosotros formamos parte de ese alivio y nos preguntamos cuáles serán los alivios que nos deparará el futuro, porque así como vienen las cosas, si no aparece este alacrán, algún otro escorpión va a tener que tomar la posta. Muchas gracias. El monólogo de Alacrán. ¡Qué ganas de llorar! La semana comenzó con las espantosas imágenes de los pibes tucumanos que en el país de las vacas y los cereales no tienen que comer.
La desnutrición y la mortalidad infantil golpeó los marotes de muchos argentinos y generaron todo tipo de polémicas. Mientras los pibes seguían privados de alimentos y seguían siendo internados para alimentarlos con inyecciones, hubo alguien que dio en la tecla del problema. Fue nada más ni nada menos que el ministro de la Producción, don Aníbal Fernández. Se imaginó tal vez que por un día podía ser Luis Zamora y se despachó. Esto ocurre por culpa de un puñado de hijos de puta que gobiernan. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Será la influencia del triunfo de Lula que llegó al gobierno? Pensé, pero no encontré una respuesta convincente. Me dispuse a ir a conversar con todos los capitanes de Fueguino para ver si estas frases lapidarias habían producido un cambio en sus actitudes. Como lo tenía cerca, lo fui a ver a mi gran amigo Jorge Luis Martín, como le gusta que lo llamen ahora que quiere ser reelecto. Luego de la habitual carga de afecto que explota en nuestros encuentros, lo consulté sobre si a veces se sentía incluido en los dichos de Fernández. De ninguna manera. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para sacar adelante a Río Grande, pero no nos dejan. El gobierno no nos paga lo que nos debe, Colazo y Patricia Pacheco me declaran la guerra, el único concejal que me entiende es Turdó. ¡Qué suerte la tuya!, le dije. Justo el que está involucrado en un curro con una computadora es el único que te entiende. Como parecía que don Martín me iba a declarar la guerra a mí también, lo saludé cortésmente y me despedí. Es hora de viajar a Ushuaia, me dije. Por estos lugares no hay mucho más que hacer y partir raudamente. Mi primera escala iba a ser encontrarme con el devaluado intendente capitalino. Llego a la intendencia de don Jorge Garramuño, entro a su despacho y sobre su escritorio veo un montón de muñequitos con caras conocidas. Al ver mi asombro me explica: Alacrán, estoy practicando el vudú. Mandé fabricar muñecos con la cara del Manfred, de Gallo, de Daniele, de Jorge Portel y de todos los otros gremialistas, y de los concejales también. Los estoy pinchando con 50 alfileres a cada uno. Esta va a ser mi venganza por obligarme a aflojar con el ajuste. Ahora estoy esperando una partida de alfileres que compré en Buenos Aires para terminar con la ceremonia. Van a quedar todos cuadriplégicos con todos los pinchazos que les voy a dar. ¿No te parece demasiado tiempo invertido en vengarte? No, Alacrán, la venganza es el placer de los dioses. Además voy a apoyar la idea de Alejandro Bernet de trasladar la capital a Río Grande. Así me lo saco a todos de encima y Ushuaia queda para mí solito. Como vi que el Garra ni había acusado recibo de la frase del ministro, me dirigí a la gobernación. Ahí sí iban a tomar en cuenta los dichos de Fernández. Son del mismo partido, algún recuerdo de la justicia social deberían tener, y lo que pasó en Tucumán tendría que haberlos conmovido. Llegué al primer piso, voy directamente al despacho del Manfred y lo encuentro con los ojos vidriosos, casi lagrimeando. Pensé que la frase del ministro, calificando con semejante dureza a los gobernantes, lo había sensibilizado terriblemente a nuestro querido gobernador. Seguro que ahora vendrán cambios de fondo en el gobierno. Me imaginé que reintegrarían los salarios a los empleados públicos, que devolverían el nuevo Learjet, que dejarían de despilfarrar con el escolazo Fueguino y con los chiches represivos para Guillermo Lin. Con un tono comprensivo le pregunté: ¿qué te pasa, Manfred? Pensé que iba a ser testigo de un momento trascendente en la vida política de Tierra del Fuego, porque al gobernador le costaba pronunciar palabras por la emoción que lo embargaba. Pasaron unos segundos y finalmente pudo hablar. Estoy muy emocionado, Alacrán. Esto es muy importante para mí y mi familia. Que la Bibi haya podido viajar a Estados Unidos y que haya lanzado desde Nueva York la maratón del fin del mundo es un sueño que como padre pude realizar. Sabés que de chiquita Vivianita me pedía siempre: quiero ir a Estados Unidos, y nunca pude llevarla. Ahora me siento verdaderamente realizado. No quise romper con el clima emotivo del despacho del gobernador con alguna pregunta fuera de lugar y decidí marcharme. No faltaría oportunidad para preguntarle qué piensa de lo que dijo el compañero Aníbal Fernández. Me sentí desconsolado. Me preguntaba cómo puede ser que nadie se sienta afectado por semejante calificativo del ministro de Duhalde y se proponga cambiar. Seguí caminando por San Martín, miraba vidrieras y me detuve en un kiosco. Allí estaba la tapa de una revista con los titulares de Chávez de las intimidades de la corona británica. «Me violaron en el palacio», contaba el ex mucamo de Lady Di, con cara de querer volver a andar por esos pasillos reales. Pensé que a este tipo lo violaron, pero por lo menos se llenó de plata con sus confidencias.
Pero acá en Argentina, diariamente nos agarran en un banco, en un supermercado, en los laburos, en cualquier calle nos viven violando, nos rompen el tuje todos los días, pero no vemos ni un mango. Encima ahora, para estar a tono, trajeron al grupo los calzones rotos para que nos duela menos. En ese momento mi cuerpo comenzó a acusar recibo de mis pensamientos. Los dolores lumbares me alertaron porque la realidad no parecía tan lejana de esas fantasías. Como la necesidad de salir de esta asfixiante sensación, volví a pensar en escraches y cacerolazos, y nuevamente comenzó a escucharse la música del samba. Un ritmo de pitos, maracas y redoblantes fue creciendo, y de repente me pareció que todos los transeúntes se sumaban a una danza colectiva por el centro de Ushuaia. En eso escuché la misma voz alegre de Pentacampeón, cargada de optimismo y de buenas ondas, que me decía: «Es que sé la saudade, você llama garota y danza de samba. Fase necesario felicidad para preparar una buena botacada». Este monólogo fue emitido en el programa Al lado del camino, por FM Estación del Siglo, el 16 de noviembre de 2002. Subí al avión, me ubiqué en el asiento asignado, mientras mis ocasionales compañeros de viaje se esforzaban por meter los bultos y abrigos en los portaequipajes. Una cantidad infernal de chicos gritaban sin despertar el interés de sus progenitores, y las azafatas comenzaban sus interminables recorridas, luciendo impúdicamente sus dificultades aritméticas, previo al recitado del usual versículo. Al despegar el avión, se siente que se deja atrás una particular fauna humana, inédita e irrepetible, diversa, contradictoria, con una gran carga de individualismo e indiferencia, y con contados exponentes solidarios y progresistas. El aluvión que la conformó como sociedad impuso su impronta de desesperada búsqueda de congregaciones materiales y su contraparte de postergaciones morales y culturales, y una notable autosatisfacción provinciana. Cuando en la pequeña ventanilla se visualizó la misión salesiana y el Cabo Domingo, inevitablemente aparecieron viejos interrogantes sobre una historia amasada con sangre, injusticia y corrupción. Campos adquiridos con monedas genocidas, negociados con mensuras, licitaciones, subsidios y promociones que perfilaron a prohombres y aristócratas locales. Fortunas amasadas gracias al dispendio de los dineros públicos y a enormes sacrificios de humildes peones y obreros, siempre a merced de intereses y humores de los poderosos. Vino a mí la necesidad de empezar a rebobinar el pasado reciente de la isla, con sus pintorescos políticos, funcionarios y magistrados. Una provincia pequeña y marginal ofreció la oportunidad a que un sinfín de mediocres y audaces individuos tuvieran la posibilidad de tener en sus manos enormes presupuestos e incalculables riquezas naturales. En ese momento recordé al otrora famoso paraguayo Negrete, ganador de un millonario pozo del PRODE, que en los 70 instantáneamente pasó de peón de albañil a magnate. Apareció, en cuanto el programa televisivo lo convocaba para lucir sus costosos vestuarios, su balbuceante vocabulario y dentadura nueva. Abandonó a su concubina y empezó un camino de lujos y placeres mundanos. Un diplomático de su país se le arrimó y se convirtió en su asesor para ayudarlo. Al cabo de unos años, Negrete volvió a su antiguo oficio, quedando en su mente solo los recuerdos de una fugaz prosperidad. Para los negretes fueguinos, ser electos por el favor popular resultó casi como ganar el PRODE. Allí comenzaban a disfrutar de su época de oro. Se les abrieron todos los micrófonos para decir lo que quisieran. Fueron tan escasas las preguntas incisivas que formularon las barbaridades más grandes sin ponerse colorado y casi sin generar repreguntas periodísticas. No debería sorprender entonces que un empleado de la quinera oficial, un verdulero, un pegador de alfombras o un pintor de brocha gorda llegaran a ocupar